¿Y cómo han reaccionado los comensales al enterarse de que han comido carne humana? Bueno, es muy interesante la pregunta porque ayer cuando les informé a los cinco, vi a través de una nota de prensa, una de las chicas me bloqueó, una de las chicas me bloqueó, el otro está en shock y las otras tres personas están procesando la información. Creo que les va a llevar tiempo, creo que les va a llevar tiempo porque al final toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Sus acciones de todo lo que ellos llevaban procesando muchos años como militantes de izquierdas, pues le han visto que ya no es algo abstracto, ya no existe una poesía que se ve en un ejercicio cinematográfico a través de la pintura, sino que es algo que han vivido en persona, que han asumido sus estómagos y que si ellos creen que el canibalismo tiene un ejercicio místico como lo hacían los aztecas, pues ellos mismos ya lo han comprobado. Entonces, a partir de ahí puede ocurrir dos reacciones. Una demanda colectiva hacia nuestra persona, que sería eh, tirar su ejercicio discursivo por parte de ellos, o dos, ver que al final esto tiene elementos muy positivos y que ha servido para entender que los idealismos y la realidad son dos estados diferentes, son antagónicos y no se tocan. Entonces, esa imaginación está bien, sin problema, pero ahora la hemos convertido en real. Nosotros hemos hecho la varita mágica, hemos sacado el sombrero y hemos convertido tu pensamiento a la época del Neolítico. Entonces, están en shock. El shock pasa. El shock tiene un proceso. Cada uno lo asumirá en base a su sistema de creencias y en base a su sensibilidad y todo lo que... Pero bueno, puedo llegar a entender ese shock previo porque es normal. Si a mí me lo dijeran, a lo mejor también reaccionaría, o a lo mejor no, porque estoy acostumbrado a ver cosas bastante crudas. Pero estoy seguro que con el tiempo dirán que fue un acto maravilloso porque era lo que ellos deseaban, el origen. Aparte, como te comentaba, una de ellas habló muy bien en términos muy positivos de los mexicas y de los aztecas. Habló muy bien del canibalismo y ingirió carne humana de Julia Martínez Fernández. El gran tabú, la carne humana. Tú no comes carne, eres vegetariano. Efectivamente, yo no como carne, no entra dentro de mi sistema alimentario. He sido vegano 7 años, con eso te lo digo todo, y ahora he pasado a ser vegetariano por cuestiones de logísticas, ¿no? Porque viajo bastante y en el mundo ser vegano es bastante complicado. Entonces, a mí me ha cambiado la percepción. Fíjate que yo tenía, con respecto al canibalismo, tenía un concepto tampoco muy estudiado, en este último año sí lo he estudiado, pero previamente tenía un concepto bastante negativo, eurocentrista, y según lo he ido entendiendo, no me parece ni tan atroz, ni tan descabellado, ni me parece algo que no se ponga encima de la mesa. De hecho, el canibalismo en España no está penalizado en el Código Penal. O sea, tú puedes comer carne humana y no está penalizado. Cualquier persona instruida en derecho o sin estar instruido en derecho lo puede mirar. No es un delito comer carne humana. Eh, y si me preguntaran alguna vez que si volvería a comer carne humana, pues, ¿por qué no? A pesar de ser vegetariano, no tendría ningún problema. No me ha supuesto un cambio trascendental, no me ha supuesto algo que me haga sentir especial o no. Simplemente soy una persona que he comido carne humana en una performance. Básicamente, casi el 100% de la población no lo ha hecho en su vida. Yo lo he hecho por una cuestión de un ejercicio reflexivo a través de la performance y me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy interesante porque luego hay muchos tipos de canibalismo. Está el canibalismo sagrado, está el canibalismo de guerra.
está el canibalismo por necesidad, o sea, entonces el sistema de creencias a veces te amplía para muchos conceptos, pero también es muy limitante. Entonces, a mí me ha hecho ver que no pasa nada. Mientras que no exista un ejercicio de violencia, el canibalismo es una cosa más que está ahí y que en principio yo en mi vida no lo voy a, no lo voy a adquirir porque no me interesa en el sentido que no es una cosa que me llame la atención, pero la acción de llevarlo hacia mi estómago y ser consciente de las 6 personas que estamos comiendo carne humana, pues me ha parecido como mínimo interesante. Me ha parecido interesante. Me ha parecido interesante. Y puedo decir literalmente que me he comido a mi pareja. Me he comido a Julia Martínez Fernández. O sea, cuando dices, sí, sí, o sea, dices, te voy a comer, pues yo puedo decir ya literalmente que me la he comido. Una porción bastante pequeña, pero me la he comido. Y no hay mayor poesía y mayor belleza que eso. O sea, sus células han entrado dentro de mi cuerpo literalmente, ¿no? Dicho esto, antes te comentaba un aspecto que me gustaría señalar, es que a nivel místico ocurrió una cosa muy, muy potente que está correlacionada con la performance. Las 5 personas que vinieron con una carga de odio bastante importante. Nosotros íbamos súper pacíficos, nada violentos. Y cuando ellos comieron la carne, al final, los 5 sonrieron. Y los 5 tuvieron una actitud muy agradable. Y sin embargo, Julia estuvo 2 días mala, ¿no? Ese traslado, no sé si era energético, partícula subatómica, física cuántica, lo que sea que algún día en un laboratorio se demostrará a nivel científico, pero me parece reseñable, ¿no? Me parece reseñable. Y Julia es poco sugestionable. Ya con todas las cosas que hemos visto, es muy poco sugestionable, pero me parece algo que me quería comentarte. Y efectivamente, la carne, igual que se come carne de cerdo, carne de vaca, eh, ¿por qué no se podría comer carne humana? O sea, es decir, ¿de dónde? O sea, ¿qué ley física dice que no se puede comer carne humana? O sea, es decir, ¿no? O sea, en conejo, por ejemplo, o sea, en Japón ven abominable que nosotros comamos conejo. Y nosotros tenemos platos que es conejo al ajillo, conejo, no, o sea, decir, ¿no? Y hay países que ven abominable lo que se hace aquí con los toros, ¿no? Y nosotros, aquí en España, ha estado asociado como un elemento cultural durante muchos años, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Lo limitante, ¿no? O sea, es decir, hay que comprender que hay culturas que no son como la tuya y que tienen otros sistemas y otras formas de canalizar su gastronomía, su pensamiento y su forma de vida. Aunque os sorprenda lo que voy a decir, en muchos países donde, bueno, y en el Amazonas también, pero mayoritariamente en África, se practica el canibalismo. Evidentemente, en los puntos más desarrollados es algo discreto. En puntos como África o en Amazonas, donde los indígenas que están ahí desde el principio de los tiempos, bueno, no exactamente desde el principio de los tiempos, pero casi. Claro, es su forma de vida, coger a alguien de la tribu contraria y comérselo. Por lo tanto, una cosa que para nosotros es aberrante, porque evidentemente comer carne humana es, por lo menos, es perverso en Occidente. En otras culturas, como pueden ser las, no sé si decir indigenistas o originales, porque el término correcto sería originarias de, es lo más normal del mundo. Ahora la pregunta del millón. ¿Es verdad que sabe hacer? 100%. Su intensidad es algo más alta, tiene un punto de acidez, perdonad por esta descripción a los espectadores y a las espectadoras, pero sí, tiene un punto más ácido, un punto más ácido. Está bastante buena, está, o sea, tengo que decirlo honestamente, a pesar de ser vegetariano, está bastante buena. Y si en un restaurante te pusieran carne humana con todos los ingredientes especiados o con todos los elementos para el proceso de cocinado, te la comerías y te gustaría. Y te gustaría, te gustaría. Al que le guste el cerdo, le gusta la carne humana.
Ahí está el resumen de todo. Si me dices no me gusta el cerdo, vale, ok, no te gusta la carne humana. Pero si te gusta el cerdo, la carne humana te sabría deliciosa. Está bastante buena, tengo que decirlo. Y la verdad es que, fíjate que hay una cosa muy importante que, claro, las porciones no, para que te hagas una idea, porque esto es muy importante señalarlo, tú no puedes pasar carne humana de España a México o de ningún país, no puedes pasar carne humana. Entonces o sea, se llegó a un proceso de deshidratación. Cuando a Julia les trajeron el trozo de carne, se produjo un proceso de deshidratación, de corte y luego para molerlo. Luego lo molió y a partir de ahí se metió como en un bote de especias. Entonces estuvo todo el Puxoli espaciado con carne humana de Julia Martínez Fernández. O sea, entonces cuando tú deshidratas la carne, el sabor es más intenso. Como los americanos, cuando ven estos paquetes de cecina, cecina, ¿no? Esto, el sabor es mucho más intenso que si hubiera sido la carne en su estado natural. Entonces, ese era el proceso para pasarlo, porque tuvimos que hacerlo muy, muy concienciadamente, porque si no, no hubiéramos podido hacer la performance. Entonces, cuando lo deshidratas, es como que pilla más intensidad el sabor. Madre mía, nunca me hubiera imaginado hablando de canibalismo y de carne humana, pero bueno, la verdad es que forma parte de nuestros trabajos, lo hemos abordado y volvería a hacer esta performance. O sea, la volvería a hacer. O sea, una performance nunca se repite, pero que si hubiera fallado por lo que sea, por la grabación o por cualquier otra, la volvería a hacer. O sea, es una performance que volvería a hacer y volvería a comer carne humana en estas circunstancias artísticas. ¿Me estás diciendo el seccionamiento no se hizo en México? No. No, no, no. Y voy a explicar en esto, quiero ser honesto con la población mexicana, no con la audiencia, sino con la población mexicana. Yo conozco la sanidad de España, conozco cómo funcionan aquí. No quiero decir que sus hospitales no tengan las condiciones sanitarias adecuadas, pero en temas de salud, nosotros teníamos muy claro que eso se iba a hacer en España. Una amiga cirujana personal de Julia le hizo la extracción clandestinamente, porque esto tú no puedes ir a la Seguridad Social, sácame un trozo de carne y por favor guárdamelo. Y cuando tuvimos ese trozo, bueno, cuando se lo extrajeron, se conservó en frío, se procesó, se deshidrató, se cortó, se molió y ya lo conservamos. En ningún momento pensamos hacerlo bajo ningún concepto en México. O sea, lo teníamos súper claro. O sea, decir ahí con temas que una cosa es que nos juguemos la vida, ¿vale? Pero otra cosa es el ámbito sanitario. Yo no sé qué un desconocido que se le pida una práctica para que le mutile una parte de su cuerpo. No podemos jugar. Una infección, un instrumento no bien desinfectado, esto. Y yo, en ese aspecto, México no lo conozco. Yo conozco muchas cosas de México, pero ese aspecto no lo conozco. Y ahí teníamos claro que 100% se iba a hacer en España y 100% lo íbamos a llevar de España a México. Y es tal como lo hicimos. Y funcionó perfectamente porque pasó como un bote de especias, estaba ya molido y no hubo ningún tipo de problema. Y funcionó muy bien. Se puso un etiquetado, ¡pap! Tal cual, y ahí no hubo ningún problema para pasar la carne humana en ese proceso. Tú luego cuando sales, tú estás saliendo con tu maleta grande y con tu maleta de mano y cuando sales te revisan y pasas por una máquina y te revisan y bueno, la carne te la tiran, o sea, literal. O sea, es decir, la carne, Sí, ese jamón empaquetado de sí. primera línea, de no sé qué, cogen y te lo tiran, lo depositan al cubo de la basura. No, no puedes pasar con carne en México. Menuda triquiñuela tuviste que hacer para introducir el objeto de la obra de arte. Siempre hay que, o sea, decir, claro, es que es muy interesante eso que acabas de decir, porque siempre para cualquier performance dicen, no, estos han llegado y carne humana. No, 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 no. Esto es 9 o 10 meses de investigación, saber qué es el canibalismo culturalmente, entender la historia de México, entender la historia de España, entender la historia de los dos y luego realizar.
todo el proceso, las personas que has seleccionado para que hagan esa performance, cómo se va a hacer, en qué ambientación, qué día, a qué hora, en qué contexto, cuándo lo sacamos, porque claro, nosotros tenemos muy claro que esta performance, ¿no? O sea, es decir, no la podemos sacar estando en México, porque a lo mejor nos caen 20 años de cárcel. Yo no sé si es un delito o no es un delito, porque la carne al final pertenece al cuerpo de Julia. Pero nosotros teníamos súper claro que, por ejemplo, esta performance iba a salir una vez que estuviéramos fuera de España. Porque como tú sabes, no solamente hemos hecho esta performance, hemos hecho otra performance que no la podemos hablar, que es tan destroyer como esta y que la vamos a sacar en noviembre. Entonces, cualquiera de las dos performances nos hubiera podido costar un delito de cárcel bastante importante y no hubiéramos salido de una cárcel en México en nuestra vida. Intoxicación te podían, porque las partes no estaban informadas, no dieron consentimiento. Es que delito contra la Claro. salud pública, te podían haber imputado. Y en México los que no dan miedo los cárteles o los narcos, no, no. Quien da pavor es el Estado. Esos son los peligrosos. Esos son los que te pueden arruinar la vida. O sea, yo me fío más de un cártel, te lo digo aquí, en directo, que del gobierno. O sea, es decir, la policía es peligrosísima y en cuanto menos te des cuenta, te puede arruinar la vida. Los ciudadanos mexicanos lo saben y México es uno de los países con más gente inocente en la cárcel. Hay muchísima gente inocente en la cárcel en México. Es una cosa tremenda, es una tragedia nacional. O sea que mucho cuidado con los que llevan las leyes, que son los mayores delincuentes. Antes de pasar a la última pregunta, ¿tú, tú te esperabas la... Bueno, ¿tú qué reacción esperabas de los que, digamos, han tenido el honor o el privilegio de probar a Julia? Pues yo esperaba, honestamente, ¿cómo decir? Rabia, porque ellos entraron con un discurso de odio cuando de hecho, tengo que decir que no nos saludaron al principio de la performance, no nos saludaron, no nos dijeron nada, súper violentos los cinco, bueno, los cuatro, uno no era violento, pero el resto eran bastante violentos, pero luego esperaba que lo comprendieran, pero lo que no, o sea, que lo comprendieran con el tiempo, pero están tan desconcertados que creo que van a convertir el desconcierto en venganza y la venganza en algún tipo de acción legal. Dicho esto, no tenemos ningún problema que acontezcan ciertos elementos judiciales. Estamos súper tranquilos y no lo hemos hecho ni con mala intención ni un sentimiento de burla hacia ellos, sino es un sentimiento histórico de reparación y reparar el dolor. Y las palabras, como he dicho, son hechos y los hechos son consecuencia. Las palabras de ellos determinaban que amaban esa cultura. De hecho, llegaron a decir que si España no hubiera ido a México, México sería ahora mismo una de las cinco potencias del mundo. Cuando vivían en el Neolítico, eso ahí no estoy de acuerdo con ellos, pero bueno, cada uno en su imaginario esto. Ellos cinco representan a esas personas que tienen ese mismo pensamiento, sean 20 o 30 o 40 millones de personas. O sea, ellos han sido una parte de lo que les puede suceder a las 30 millones de personas a través de esta reflexión, si se llegan a enterar, oye, ¿esto es lo que queremos? ¿Queremos el neolítico? Porque sí queremos la reparación, vale, pero no en el perdón, bajo ningún concepto. Entonces ha sido de desconcierto. Yo espero que con el tiempo uno de ellos, excepto uno de ellos que compartió la noticia y le dio un me gusta a mi publicación, entonces le aplaudo. A ese le aplaudo. Creo que, Iván, esta respuesta a tu pregunta se va a responder cuando pase alrededor de 10 o 15 días, que es cuando ya las personas entran en un proceso más diáfano para ver la situación en su contexto, ¿no? Y oye, yo espero de verdad que esto sea una respuesta positiva por parte de ellos, como lo ha sido para nosotros. Para nosotros ha sido una respuesta muy positiva. Y creo que para ellos debería serlo porque dirán, wow, es que una española se ha sacrificado por vosotros, se ha sacrificado, o sea, se ha mutilado por vosotros.
sea, le han extraído una parte de su cuerpo por vosotros. Agradecimiento, espiritualidad, misticismo, belleza, reparación, origen, neolítico. Estamos en la partida cero. Y a partir de la partida cero, ellos tienen que decidir qué es lo que quieren hacer. Esa parte, esa parte que nosotros les hemos ofrecido, que en concreto yo le he ofrecido, o como se encuentran ahora, con sus más y con sus menos, pero de muchos elementos heredados de la conquista y de la colonización por parte de los españoles. Las reflexiones de ellos, nosotros ya le hemos colocado todo en bandeja.